El intruso involuntario James Carter nunca había estado dentro de un palacio alienígena. Antes de los grandes salones del sur, nuestro palacio real se extendía interminablemente alineado con pilares dorados y linternas de energía brillantes. El aire olía a algo exótico, una mezcla de especias y extrañas flores alienígenas. Su trabajo era simple: asistir a una reunión diplomática con la corte del emperador, pero de alguna manera se había perdido por completo. Miró hacia abajo, a su holopad, tratando de navegar por los confusos pasillos. El palacio era demasiado grande y los símbolos alienígenas en las paredes no tenían sentido para él. Suspiró. ¿Por qué no pusieron carteles en inglés? James giró en una esquina y se encontró frente a una gran puerta ornamentada. Era diferente de las demás, carmesí profundo con marcas plateadas brillando débilmente bajo las suaves luces. Esto debe ser la sala de reuniones. Sin llamar, abrió la puerta y entró. Un error real: la habitación no era lo que esperaba. Cortinas suaves, como la seda, se balanceaban suavemente en el aire. Extraños cristales flotantes flotaban encima, arrojando un brillo relajante. El piso estaba cubierto con una lujosa alfombra de color violeta y justo en el centro de la habitación estaba la princesa Felix, medio vestida. James, desde el cabello de la princesa alienígena hasta el imperio salar, Ire, estaba en medio de una prueba de túnica ceremonial. Acababa de quitarse sus prendas reales exteriores y estaba de pie con un elegante traje plateado que abrazaba su forma. Sus ojos violetas se abrieron en estado de shock mientras miraba al intruso inesperado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El cerebro de James le gritó que dijera algo, cualquier cosa, pero todo lo que salió fue una sola palabra: «Oh». El grito que sacudió el palacio. La expresión de Bakes pasó de la conmoción al horror. Su piel azul pálido se sonrojó de color púrpura, una clara señal de vergüenza y furia. «Por ti», tartamudeó y lo señaló con un dedo tembloroso. James dio un paso atrás. «Lo siento». Antes de que pudiera explicarlo, ella soltó un grito ensordecedor. El sonido onduló por el palacio vibrando contra las paredes. Era el tipo de grito que significaba una cosa entrando por tu oído. En cuestión de segundos, la puerta detrás de James se abrió de golpe y 4 enormes guardias alienígenas entraron corriendo. Un humano en grandes problemas. Los guardias eran el doble del tamaño de James, cubiertos de armadura metálica oscura. Sus mandíbulas, parecidas a insectos, chasquearon agresivamente mientras apuntaban lentes electroafiladas hacia él. Uno de ellos gruñó con voz profunda: «¿Cómo te atreves a profanar la presencia de la princesa?». James levantó las manos, su corazón latía con fuerza. Espera, esto es un malentendido. Pensé que esta era la sala de reuniones». Bakes, todavía con la cara roja, lo señaló de nuevo. «Me vio así», gritó nerviosa. James hizo una mueca. «Mira, fue un accidente, juro que al guardia principal no le importó». «Agárralo», rugió. La persecución no deseada. James no esperó a que lo agarraran. Sus instintos de supervivencia se activaron. Corrió corriendo, pasando a los guardias. Corrió por el pasillo, sus botas golpeando contra el piso pulido detrás de él. Los guardias gritaron en su idioma alienígena, sus pasos pesados, sacudiendo la energía del palacio. Las lanzas crujieron mientras lo perseguían. James dio un giro brusco, casi chocando con un droide flotante. El palacio era un laberinto, y no tenía idea de hacia dónde iba. Izquierda, derecha, derecho. Escogió un pasillo al azar, y corrió. Mala elección. El pasillo terminó en un balcón sin salida con vista al enorme trono. La habitación de abajo. James patinó hasta detenerse. «Oh, vamos». Antes de que pudiera reaccionar, los guardias lo alcanzaron. Capturaron a 2 guardias, lo agarraron de los brazos y lo tiraron hacia atrás. Luchó, pero estos tipos estaban construidos como tanques, no había escapatoria. El guardia principal presionó un botón en su muñeca y James sintió un fuerte pulso de descarga eléctrica a través de su cuerpo. Sus músculos se aflojaron y su visión se volvió borrosa mientras lo arrastraban. Echó una última mirada a la princesa que había llegado al balcón de arriba. Ella cruzó los brazos, todavía nerviosa, pero ahora había algo más en su expresión. Diversión. Inclinó la cabeza y sonrió. James gimió. «Oh, eso no puede ser bueno». Los guardias lo arrestaron. El mundo giró en destellos de oro y violeta. Mientras James Carter era arrastrado por los pasillos del palacio, sus brazos estaban sujetos con un fuerte agarre por 2 enormes guardias salí. Sus gruesas manos blindadas casi aplastaban sus muñecas. Sus piernas se arrastraban contra los pisos pulidos mientras lo arrastraban como un saco de carga. Su mente corría. ¿Cómo sucedió esto? En un momento estaba tratando de encontrar el consejo real. Cámara, la siguiente había entrado accidentalmente y había visto a la princesa alienígena desnuda. Le gritaron y ahora se dirigía a un destino muy incierto. Gran trabajo, James. Primer contacto. Diplomacia en su máxima expresión. ¿Podemos hablar de esto? Intentó hacer una mueca de dolor cuando uno de los guardias apretó su agarre. Silencio humano. El guardia ladró. Sus mandíbulas chasquearon con ira. James suspiró. «Nunca quieren hablar». Los guardias lo llevaron a una cámara enorme y James se dio cuenta de inmediato de que esta no era una celda de detención común. El juicio de la sala del Tribunal Real aguarda.
La habitación era un gran salón lleno de pilares imponentes y pancartas holográficas flotantes, con el ciclo del Imperio Salar. En el centro, sentado en un trono como el mar tallado en obsidiana, estaba el emperador Calzar, el gobernante de Calar. Su piel era de un azul profundo, casi negro, con una corona de cuernos curvados que le daban una presencia imponente. Sus largas túnicas brillaban con bordados dorados que marcaban su estatus. James tragó saliva. Este tipo parecía que podría ordenar una ejecución solo por diversión. A la izquierda del emperador estaba la princesa Fix, ahora completamente vestida con su traje ceremonial. Rose blanca y dorada, sus ojos violetas todavía ardían de vergüenza y frustración. James sintió que se le hundía el estómago. Todavía estaba enojada. Docenas de nobles y oficiales alienígenas rodearon la cámara observando con expresiones curiosas y de desaprobación. Uno de los guardias empujó a James hacia adelante, apenas se contuvo antes de caer de cara al suelo. Intruso capturado, Su Majestad, anunció el guardia principal inclinando la cabeza. El emperador se inclinó hacia adelante estudiando a James con una expresión de leve interés pero sobre todo irritación. Así que el emperador dijo, su voz profunda y retumbante: un humano ha entrado sin permiso en las cámaras sagradas de mi hija. La habitación murmuró. Susurros de conmoción e indignación ondearon a través de la multitud. James levantó las manos a la defensiva. Está bien, aclaremos algo, esto fue un completo accidente, me perdí, nadie me dijo a dónde ir y yo suficiente. La única palabra cayó a James instantáneamente. La mirada del emperador se endureció. ¿Tienes idea de lo que has hecho, humano? James suspiró. Si entré en la habitación equivocada, y ahora estoy en serios problemas. Bakes se cruzó de brazos todavía furiosa. No lo hiciste, simplemente entra en cualquier habitación a la que entraste. El santuario privado del cabello imperial, un lugar donde nadie, ni siquiera mi propio padre, entra sin permiso. James, estómago retorcido, murmuró, eso suena mal. Uno de los nobles espetó, es un insulto al imperio, una violación del orden más alto. Otro alienígena, un noble mayor con un cuerpo serpentino, se inclinó hacia adelante. De acuerdo con nuestras leyes, tal intrusión exige un castigo severo, exilio o ejecución. James Hart se saltó un ritmo. El juicio de los indignos. El emperador guardó silencio durante un largo momento, y luego se reclinó en su trono humano. Dijo lentamente, sus agudos ojos entrecerrándose, no eres uno de mis súbditos. Las leyes del Calar no se aplican formalmente a tu especie. James sintió un atisbo de esperanza. Tal vez solo recibiría una palmada en la muñeca y lo enviarían a casa, pero el emperador continuó frustrando esas esperanzas instantáneamente. Has humillado el honor de mi hija, y ese crimen no puede quedar sin respuesta. Los nobles asintieron de acuerdo. Los guardias apretaron su agarre en el lado de James. Aquí vamos. El emperador se acarició la barbilla considerando algo. Entonces sus labios se curvaron en una lenta sonrisa de conocimiento. Hay otra forma en que dijo que la habitación quedó en silencio. James sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estaba seguro de si le gustaba esa sonrisa. La prueba de los colmillos. Los nobles jadearon e incluso los guardias se pusieron rígidos. Los ojos de la princesa Bex se abrieron en estado de shock. Padre, no puedes hablar en serio, protestó. El emperador levantó la mano. Ha violado nuestras costumbres. Déjalo demostrar su valor. James tragó saliva. Siento que debería estar preocupado. ¿Cuál es la prueba de los colmillos? Uno de los nobles sonrió. Una prueba tradicional de supervivencia. Un guerrero es arrojado a una arena contra un rabak. James frunció el ceño. ¿Y ese es un rabak? Bakes murmuró sacudiendo la cabeza. Es una bestia de 6 patas con mandíbulas afiladas como navajas. Veneno ácido y suficiente fuerza para partir a un soldado blindado por la mitad. James parpadeó. Veo que la sonrisa del emperador se amplió. Lucharás si sobrevives. Caminarás libre si no. Extendió los brazos en un encogimiento de hombros dramático. James gimió. ¿Por qué la diplomacia está sobrevalorada? Los guardias lo arrastraron y mientras estaba atraído hacia su probable muerte, echó una última mirada a la princesa Félix. Ya no estaba enojada, no, parecía intrigada. La arena de las bestias. James Carter estaba de pie en una cámara oscura y fría debajo del gran coliseo salar. El aire estaba denso de polvo y sudor. El olor metálico de batallas pasadas flotaba como una advertencia fantasmal. Las paredes estaban llenas de viejos grabados, nombres de guerreros que habían luchado y muerto en el mismo lugar donde él ahora estaba. Un guardia lo empujó hacia adelante. Prepara a tu suman, se burló. Sus mandíbulas hicieron clic en diversión. Al rabak no le importan las excusas. James giró los hombros tratando de ignorar la sensación de hundimiento en su estómago. Se había enfrentado a situaciones peligrosas antes, mercenarios rebeldes, contrabandistas interestelares, incluso una IA avergonzada que intentó poner una esclusa de aire a toda su tripulación. Pero esto era un nivel completamente nuevo de jodido, el peso de una sentencia de muerte. James se giró al oír su nombre. La princesa Félix estaba en la entrada, su túnica ceremonial suelta brillaba bajo la tenue iluminación. A diferencia de antes, en cambio no parecía curiosa. Su expresión era complicada. Esperaba que mi padre lo reconsiderara, admitió, acercándose, pero parece que disfruta haciendo de ti un ejemplo.
James soltó una risa corta. Sí, noté que cruzó los brazos, así que consigo un arma. Tal vez una espada, un blaster realmente grande. Inclinó la cabeza, sus ojos violetas lo estudiaron. La prueba de los colmillos está destinada a demostrar el valor de un guerrero. Dijo que recibirás el arma tradicional de los condenados. James levantó una ceja y eso es un guardia. Dio un paso adelante con una pequeña daga curva. James la miró, luego al guardia y luego de nuevo a la pequeña excusa de arma. ¿Quieres que luche contra un monstruo de 6 patas que escupe ácido con esto? Los guardias sonrieron. Pelea, no, esperamos que mueras. James suspiró tomando la daga. Bueno, al menos eres honesto al respecto. Bakes dudó y luego, por primera vez, su expresión se suavizó. Humano, no tomes esta prueba a la ligera. El Rabak no es solo una bestia, es un símbolo de muerte en nuestra cultura. Cultura no lucha, caza. Si muestras debilidad, lo hará. Te destrozaré en segundos. James hizo girar la daga en sus dedos. Genial, cualquier debilidad. Ella exhaló. Las articulaciones de sus piernas son vulnerables. Si puedes, podrías tener la oportunidad de golpear su corazón. Podría. Ella vaciló. Nadie ha ganado nunca. James le dio una media sonrisa. Entonces supongo que haré historia. Las puertas se abren. El rugido de miles llenó el aire cuando las pesadas puertas de hierro se abrieron con estruendo. La multitud estaba inquieta. La energía en el Coliseo crepitaba como una tormenta eléctrica. James dio un paso adelante hacia la enorme arena circular cegado por los brillantes soles gemelos que colgaban sobre el momento en que sus botas tocaron la arena. Un fuerte gong resonó por el estadio. Deja que comience la prueba de los colmillos. Lo contrario, las puertas se abrieron con un gruñido. El Rabak emergió, la bestia de la muerte. Lo primero que notó James fue el tamaño. La criatura tenía al menos 4 m de altura con un exoesqueleto muscular que brillaba como acero pulido. Sus 6 gruesas patas pisoteaban la arena, cada paso enviando vibraciones a través del suelo. Su cabeza era la peor parte, una fusión de pesadilla de mandíbulas puntiagudas y colmillos que goteaban ácido con 8 ojos rojos ardientes fijados en James como un depredador. Observando su próxima comida, la multitud coreó al unísono RNARA, NARV Naak. James tragó saliva con fuerza. Ok, feo, let's dance. El primer ataque. El Rabak cargó sin previo aviso, moviéndose más rápido que cualquier cosa que suspiro debería. James apenas esquivó cuando una garra enorme se estrelló contra el suelo donde estaba parado. Rodó pateando arena y cortó una de sus piernas, pero su daga apenas arañó la gruesa armadura. La bestia giró su cola en forma de látigo, estrellándose contra las costillas de Jan, enviándolo a volar por la arena. El dolor explotó a través de su cuerpo cuando golpeó el suelo con fuerza, rodando hasta detenerse. La multitud vitoreó salvajemente esperando que terminara, pero James aún no estaba muerto. La mente de un humano tirado en la arena. James hizo algo inesperado. Sonrió. Los extraterrestres aman la fuerza bruta. Pensaron que el poder y el tamaño lo eran todo. Por eso nadie había ganado antes excepto los humanos. Los humanos no solo peleaban, se adaptaban. James se obligó a levantarse. Sacudiéndose el dolor, miró el Rabak de cerca. Era agresivo, demasiado agresivo. Se basó en una fuerza abrumadora esperando que su presa entrara en pánico y corriera. James no entró en pánico. En lugar de SOS, burló. Arrojó su daga a su cabeza, no para herir, sino para distraer al Rabak. Se estremeció por medio segundo, y eso fue todo lo que James necesitó. El movimiento final, usando cada onza de fuerza, James corrió hacia adelante, sumergiéndose debajo de la bestia mientras se abalanzaba. Antes de que pudiera reaccionar, rodó debajo de su vientre agarrando una de sus patas traseras. Con un gruñido hundió sus dedos entre las articulaciones blindadas, retorciéndose con todas sus fuerzas. El Rabnak chilló. Cuando su extremidad se bloqueó, su equilibrio se hizo añicos. Trató de girar, pero James ya se estaba moviendo. Saltó sobre su espalda, envolviendo su brazo alrededor de su gruesa garganta, usando cada onza de su peso corporal para apretar el agarre. La bestia se agitó violentamente, pero James aguantó. Los vítores de la multitud se convirtieron en silencio atónito. La victoria imposible. Por primera vez en la historia de algún humano había tomado el control del Rabnak. James tiró más fuerte. Las piernas de la bestia se doblaron y con un aullido gutural final, se desplomó en el suelo. James rodó aterrizando con fuerza en la arena, su pecho agitado. La arena quedó en silencio. Entonces una voz rompió la quietud. Imposible. James se giró y miró a la princesa Félix a los ojos. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más, algo así como respeto. Y en su trono, el emperador Salar se inclinó hacia adelante, su sonrisa se amplió más que nunca. El veredicto de la princesa. El silencio en el Coliseo era antinatural, como si toda la multitud hubiera olvidado colectivamente cómo respirar. Miles de nobles salí, guerreros y ciudadanos miraban la arena con atónita incredulidad. Durante siglos, el juicio de los colmillos había sido una muerte garantizada, una sentencia de muerte, un espectáculo cruel destinado a demostrar que los guerreros indignos no podían enfrentarse a la bestia más letal del Imperio Salar. Y sin embargo, aquí estaba James Carter, un humano magullado y ensangrentado, pero victorioso.
El Rabak yacía inmóvil, su cuerpo se contraía ligeramente mientras trataba de recuperarse del asfixiante agarre que James había usado para someterlo. Lo imposible acababa de suceder. James escupió polvo de su boca, respirando pesadamente mientras empujaba lentamente. Se puso de pie. Sus costillas le dolían, sus músculos ardían, pero estaba vivo, lo más importante, había ganado. Se secó el sudor de su frente y miró hacia el palco real donde la princesa Fix estaba parada con ojos muy abiertos e incrédulos. No era la única. A su lado, el emperador Salzar se inclinó hacia adelante, su rostro azul oscuro era indescifrable, pero sus labios se curvaron en una lenta sonrisa de aprobación. La decisión del emperador. Finalmente el emperador se puso de pie, levantando una sola mano. Todo el coliseo contuvo la respiración esperando su juicio. James se preparó. ¿Lo dejarían ir? ¿Lo matarían o peor aún, lo obligarían a luchar contra otro monstruo? La voz del emperador resonó en la arena, amplificada por los altavoces flotantes. Humano. Su tono era mesurado, casi divertido. Has hecho lo que ningún guerrero en nuestra historia ha logrado jamás. James miró al Rabak y luego al emperador. Sí, noté una onda de conversación murmurada que se extendió por la audiencia. Los nobles intercambiaron miradas inciertas, esto no tenía precedentes. Un humano demostrando ser más fuerte que uno de sus juicios sagrados. El emperador se acarició la barbilla, todavía considerando, luego sus ojos dorados brillaron con interés. Has demostrado algo valioso hoy. Dijo que los humanos no son tan frágiles como una vez creímos. Que James soltó una risa seca feliz de aclarar eso. El emperador levantó su mano más alto por esta hazaña. Declaró al humano victorioso. Una ola de gasps surgió de una multitud. Los nobles susurraron con incredulidad. James parpadeó. Espera, ¿eso significa que puedo vivir? La sonrisa del emperador se profundizó. Sí, pero la decisión de tu destino pertenece a mi hija James. James sintió que se le formaba un hoyo frío en el estómago. Cierto, lentamente, el emperador volvió su mirada hacia la princesa Bakes, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Todos los ojos siguieron el veredicto de la princesa Bakes. Dio un paso adelante, su elegante túnica fluyendo detrás de ella, el bordado dorado brillando bajo los soles gemelos. Su rostro era una mezcla de conmoción, frustración y admiración. Renuente por un largo momento, dijo, simplemente miró a James, como si tratara de decidir si recompensarlo u ordenar su ejecución inmediata. James se movió incómodo. Así que, pero ¿cómo nos sentimos con esto? Bakes respiró profundamente, su voz finalmente rompió la tensión. Eres imprudente, ella dijo, eres tonto, y me has humillado antes todo el imperio. James hizo una mueca. Sí. Realmente lo siento por eso. Sus ojos violetas se entrecerraron. Pero no eres débil. Los murmullos en la audiencia se hicieron más fuertes. Algunos nobles parecían ofendidos, otros intrigados. Bakes se cruzó de brazos. Peleaste con nada más que una daga. Superaste al Rabak. En lugar de confiar en la fuerza bruta, sobreviviste contra probabilidades imposibles. James dio una media sonrisa. Esa es una especie de especialidad humana. Exhaló lentamente, y luego se volvió hacia su padre. Solicito que le perdonen la vida. Otra ola de gasps conmocionados se extendió por el coliseo. El emperador arqueó una ceja, claramente entretenido por el drama. ¿Mostrarías misericordia a un humano? Bakes vaciló, y luego dijo, no actúo por misericordia. Volvió su mirada hacia James, su expresión ilegible. Actuó por practicidad. James levantó una ceja. Practicidad. Cruzó sus brazos. Ya has hecho historia. Si te matamos ahora, la galaxia solo recordará al primer humano en derrotar la prueba de los colmillos, pero si vives entonces controlamos la historia. Te conviertes en un símbolo no de rebelión, sino de nuestra, la sabiduría del imperio al reconocer la fuerza. James silbó, así que básicamente estás diciendo que mantenerme con vida es bueno. Los ojos de Bakes brillaron con irritación. No lo diría así, pero sí. James sonrió. Le daré un giro inesperado. El emperador soltó una risa profunda y divertida. Aplaudiendo bien, dijo, mi hija la humana vivirá. La audiencia estalló en reacciones mixtas, algunos aplaudiendo, algunos gritando en protesta. James dejó escapar un gran suspiro de alivio, sintiendo que sus piernas casi se doblan. Entonces la sonrisa del emperador regresó. Sin embargo, continuó, ya que has superado nuestra prueba sagrada, creo que es apropiado que le demos un nuevo título. James se congeló. Espera, lo que el emperador hizo un gesto hacia Bakes, ya que ha demostrado ser digno a tus ojos, permanecerá en el palacio. James entrecerró los ojos. Permanece. Como que Bakes se puso rígido de repente, dándose cuenta de a dónde iba esto. La sonrisa del emperador se amplió como su guardián real oficial. Silencio. Entonces, James tosió con incredulidad. Lo siento, acabas de decir guardián real. Bakes parecía igual de sorprendido. Padre, ¿no puedes hablar en serio? El emperador se rió entre dientes. Hablo completamente en serio. Se volvió hacia James. Has ganado tu vida, pero ahora perteneces a la familia real. James se pasó una mano por la cara tratando de procesar lo que acababa de pasar hace unos minutos. Se enfrentaba a una muerte segura. Ahora lo estaban ascendiendo a guardaespaldas de la misma princesa que quería matarlos. Suspiró. Genial. Pasé de intruso accidental a niñera real. El ojo de Aelix se crispó. Niñera, en todo caso, tendré que protegerte de tu propia estupidez. James sonrió.
Vaya, ya puedo decir que esto va a ser divertido. Bex gimió frotándose las sienes en su trono. El emperador Salzar se rió de buena gana disfrutando del caos que acababa de desatar. Las consecuencias de la arena. James Carter todavía no podía creer lo que acababa de pasar. En un momento había estado a segundos de la muerte parado en una arena con un monstruo furioso tratando de destrozarlo. Al siguiente, no solo había derrotado a la bestia, sino que también había sido designado como el guardián real de la princesa Fix, un puesto que ni pidió ni quería ahora mientras cojeaba por los grandes pasillos de la arena. Palacios a la Royal, dos guardias blindados lo flanqueaban sus mandíbulas haciendo clic cada pocos segundos con irritación. James, los miró así que ustedes alguna vez sonríen o eso se considera un crimen de guerra en su cultura. Ninguno de ellos respondió. James junto a una multitud dura sus costillas todavía le dolían por la pelea, sus dientes estaban desgarrados, su piel magullada y cortada, y todo su cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado por una nave espacial a toda velocidad, y sin embargo a pesar de todo eso estaba vivo. Eso contaba para algo, y no tan cálida bienvenida. Mientras los guardias lo llevaban más profundamente al palacio, finalmente llegaron a una cámara adornada de doble puerta, la entrada adornada con oro brillando con suaves líneas de energía azul. Los guardias se detuvieron. La princesa te espera adentro. Uno de ellos gruñó. James levantó una ceja sin discurso dramático, sin advertencias de que si me salgo de la línea me vaporizarás. ¿Soy yo? El segundo guardia entrecerró sus 4 ojos reptiles. Si te sales de la línea, humano, no vivirás lo suficiente para escuchar una advertencia. James se rió entre dientes. Bueno, eso es tranquilizador. Las puertas se abrieron revelando a la princesa Fix parada cerca de una ventana holográfica mirando el vasto paisaje urbano de la Sower Capital. Su elegante túnica real había sido reemplazada por un atuendo más funcional, pero aún de aspecto regio, un uniforme de combate ajustado de tela azul oscuro con acentos dorados. Sus ojos violetas parpadearon hacia James. En el momento en que entró, por un largo momento ella simplemente lo estudió, y luego exhaló sacudiendo la cabeza. Todavía no puedo creer esto. James sonrió al entrar. Creo que sobreviví, que fui más listo que tu lagarto de la muerte sagrada, o que ahora estoy atrapado como tu guardaespaldas real. Bakes dobló su brazo. Todo lo anterior. James se encogió de hombros. Bueno, confía en mí, princesa, estoy tan sorprendido como tú. Su mirada se detuvo en sus heridas y por un breve segundo algo parpadeó en su expresión, algo que parecía casi preocupación, casi, pero se fue tan rápido como llegó. Se dio la vuelta mirando el horizonte de la ciudad. Una vez más luché contra la decisión de mi padre de asignarte este papel, admitió, pero él insistió y ahora debo lidiar contigo. James caminó hacia adelante apoyado en un pilar cercano parecido al mármol. Oye, no lo hagas sonar como si fuera una especie de plaga. Yo tampoco pedí este trabajo. Se giró bruscamente, entrecerró los ojos, y luego preguntó por qué aceptarlo. James pensó en eso por un momento. Podría haberse negado, podría haber luchado, pero algo en lo profundo de él le dijo que eso no habría terminado bien. En cambio, simplemente dijo, porque si me hubiera negado, probablemente estaría muerto. Los labios de VC se presionaron en una delgada línea. Punto justo, una asociación no deseada. Caminó lentamente, sus dedos golpeando su brazo como si estuviera sumida en sus pensamientos. He entrenado toda mi vida para ser el próximo gobernante del Imperio Salar. Dijo que no necesito protección, soy más que capaz de manejarme sola. James se rió entre dientes. Sí, y aún así, tu padre todavía me asignó para que te cuidara. ¿Qué te dice eso? Sus ojos brillaron con irritación. Que no confía en mí. James negó con la cabeza. No, que no confía en la gente que te rodea. Eso la hizo detenerse. James podía ver las ruedas girando en su cabeza. Era inteligente, más inteligente que la mayoría de los cabellos reales que había conocido antes. Sabía de juegos políticos y probablemente sabía que estar en su posición significaba peligro constante de aquellos que querían usarla como un peón. Suspiró frotando su sien. Bien, si nos van a obligar a este arreglo tiene que haber reglas. James sonrió. Te estoy escuchando. Ella levantó un solo dedo. Primero, te referirás a mí como Su Alteza en público en todo momento. James levantó una mano. Vaya, espera, Su Alteza, eso se siente un poco formal, ¿no crees? Ella lo fulminó con la mirada. Esa es la forma correcta de dirigirse a mí. James sonrió. ¿Qué tal su majestad de terquedad? Su ojo se crispó. James, está bien, dijo levantando las manos en señal de rendición. Su Alteza, lo entendió. Ella asintió satisfecha, luego levantó un segundo dedo. Segundo, no hablarás a menos que sea necesario durante reuniones reales o eventos diplomáticos. James se burló. Si no prometo eso. La mirada de Fix se endureció. James suspiró. Bien, lo intentaré, continuó, y por último hizo una pausa. Su expresión se volvió seria. Si alguna vez traicionas mi confianza me aseguraré personalmente de que tu muerte sea lenta y dolorosa. James levantó una ceja. Wow, ¿realmente sabes cómo hacer que un chico se sienta bienvenido? Ella no sonrió. Esto no es una broma, James. Por una vez, James no se atragantó. Simplemente la miró a los ojos. Su voz se volvió seria. Lo entiendo, yo tampoco confiaría en mí, pero no estoy aquí para traicionarte. Algo en su tono debe haberla
convencido porque finalmente exhaló algo de la tensión, dejando sus hombros por ahora, una tormenta en ciernes antes de que cualquiera de los dos pudiera decir otra palabra. Un fuerte timbre resonó en la habitación, un panel de comunicación holográfico cobró vida en la pared y una voz grave y profunda habló. Su Alteza, noticias urgentes, el Senado Imperial acaba de declarar una sesión de emergencia, ha habido un intento de asesinato contra uno de los altos lores. Los ojos de Bex se oscurecieron. La voz vaciló. Lord Malor fue encontrado muerto en su cámara, envenenado. James sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Bex apretó la mandíbula, este es solo el comienzo. James se cruzó de brazos, déjame adivinar, lucha de poder político, la mirada de VC, conoció su peor lado, James, asesinatos fantásticos, traición y drama real, exactamente para lo que me apunté. Bex se volvió hacia la puerta, su voz aguda, vamos, tenemos trabajo que hacer. James sonrió sacudiendo la cabeza mientras la seguía afuera. Sí, esto va a ser divertido. Sombras en el Imperio. James Carter siguió a la princesa Bex a través de los imponentes salones del Palacio Imperial de Salar. Su mente corría con todo lo que acababa de suceder. Un asesinato, un gran señor muerto, una guerra política en ciernes. Y de alguna manera, él, un diplomático humano perdido, convertido en gladiador, convertido en guardaespaldas real, ahora estaba justo en el medio de todo. La vida realmente tenía un sentido del humor retorcido. Bex caminaba con un propósito. Sus ojos violetas se entrecerraron en un pensamiento profundo. Su elegante túnica real fluía detrás de ella y, a pesar de la tensión que irradiaba, todavía se comportaba como una verdadera gobernante. James la miró. Entonces, ¿en qué nos estamos metiendo exactamente? No disminuyó su ritmo. Una sesión de emergencia del Senado Imperial. Exigirán respuestas. Algunos verán el asesinato de Lord Encore como un ataque a la estabilidad del imperio. Otros lo verán como una oportunidad. James frunció el ceño. Oportunidad para lo que Bex dejó de girar de repente para enfrentarlo. Para la guerra, dijo simplemente. La tormenta de política. Llegaron a la Cámara del Senado Imperial. Una enorme circular. Hall-lined with floating platform each holding the holographic presence of various alien dignitaries, high lords and council members in the center of the chamber. Emperor Salzar sitting on his throne like Seat their golden robes twilight under the tenue artificial light. His expression was illegible but James could say he was watching everything care. Bex took her position side her father while James now officially his royal guardian standing slight behind her. In the moment they walk into the Senate, estalló en caos. Esto es traición, gritó un alto señor. Lord Malor, era un pilar de nuestro imperio, fue asesinado bajo tu vigilancia suficiente. Otro noble gruñó, no debemos permitir que el miedo nos controle, necesitamos hechos antes de hacer acusaciones. Hechos, el hecho es que Malor era un defensor de la paz, y ahora está muerto. Eso no es una coincidencia. Los ojos de Jam se entrecerraron, así que esto no fue solo un asesinato, esto fue un movimiento de poder. Bex permaneció calmado pero firme. Encontraremos a los responsables. Ella dijo, esto no fue un ataque aleatorio, alguien está tratando de manipular al imperio para su propio beneficio. Uno de los miembros mayores del consejo se burló. ¿Y qué piensa el humano? James parpadeó. Espera que yo. El noble lo señaló con un dedo con garras. Si tú, humano, fuiste asignado como el guardián de la princesa, habla del lado de James. Genial, ahora tengo que jugar a la política. Se cruzó de brazos. Creo que esto es exactamente lo que parece una toma de poder. Alguien quería a Malor muerto para cambiar el control del Senado, pero la pregunta no es solo quién lo hizo. Miró a VX, y luego a la multitud. La verdadera pregunta es quién se beneficia más. Silencio. Los emperadores sonrieron ligeramente divertidos por la respuesta de James, pero VX asintió. Tiene razón, alguien se beneficia de esto. Tenemos que mirar más allá de lo obvio. Uno de los nobles centrados en la guerra, Lord Calón, habló. La única solución real es mostrar fuerza. Nuestros enemigos creen que somos débiles, deberíamos responder con la fuerza. James murmuró en voz baja, oh genial, aquí viene el tipo de vamos a quemarlo todo. La mirada de Kellan se dirigió a él. ¿Dudas de mi sabiduría, humano? James se encogió de hombros. No dudo de tu inteligencia. Los fantasmas recorrieron la cámara. Los ojos de Bex se abrieron ligeramente pero rápidamente reprimió una pequeña sonrisa. Kellan gruñó pisando fuerte adelante. Cuida tu lengua. El humano, James, dio una sonrisa perezosa. ¿O qué? ¿Me desafiarás a otra pelea? Porque, amigo, acabo de estrangular a tu llamada bestia imparable con mis propias manos. La mandíbula de Kellan se trabó en rabia. Pero antes de que pudiera hablar, el emperador se rió entre dientes inclinándose hacia atrás en su trono. Suficiente, Salzar dijo, su voz tranquila pero firme, el humano habla con valentía, pero no se equivoca, no actuaremos precipitadamente, encontraremos a los responsables y cuando lo hagamos, responderán por su crimen. La tensión en la habitación se alivió un poco, pero James podía decir que la lucha de poder estaba comenzando, una amenaza oculta. Después de la reunión del Senado, James siguió a Bex por los pasillos del palacio, caminó en silencio, sumida en sus pensamientos. Finalmente James habló, está bien, ¿cuál es el plan?
Bakes exhaló. Tengo algunos nombres de personas que se oponen a puntos de vista de Malor, pero necesitamos pruebas. James asintió, y luego consigámoslo, pero antes de que pudiera responder, un pequeño zumbido llenó el aire. James se giró justo a tiempo para ver un pequeño dispositivo parecido a un dron cerrarse. Hacia ellos demasiado rápido, demasiado preciso, sus instintos gritaron. Head-in gritó, agarrando a Bakes y tirándola detrás de un pilar. Un pulso silencioso explotó desde el dron, un estrecho rayo de energía verde cortando el aire. La pared donde Bakes había estado parada chisporroteó, derritiéndose instantáneamente. James sacó su arma disparando 3 tiros rápidos. El dron esquivó, pero una de sus ráfagas cortó su empuje ERS, enviándolo girando al suelo con un fuerte choque metálico. Los guardias del palacio se apresuraron inmediatamente, armas desenvainadas. La respiración de Bakes era rápida, pero constante, su espalda presionada contra el pilar. James la miró. ¿Está bien? Ella asintió, su expresión ahora endurecida por la ira. Eso fue un intento de asesinato. James gruñó. Si no es broma. Uno de los guardias se arrodilló junto al WCK drone, escaneándolo con su dispositivo. Su rostro se oscureció cuando leyó los resultados. Esta tecnología no es solo. Los ojos de Bakes se agudizaron. Entonces, ¿quién es? El guardia vaciló. Pertenece al sindicato Boreon. James frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ellos. La expresión de Beck se volvió mortal. ¿En serio? Son una facción clandestina conocida por infiltrarse en el mercado negro de armas y asesinatos políticos. James se pasó una mano por la cara. Por supuesto, porque esto no era lo suficientemente complicado. Ya Beck se volvió hacia los guardias. Encuentren a quien envió esto ahora. Los guardias asintieron y se fueron corriendo. James miró a Beck. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Ella vio esta mirada, su expresión ilegible. Si alguien dentro del imperio contrató a forasteros para hacer su trabajo sucio. James asintió sombríamente. Lo que significa que estamos tratando con un traidor. Los puños de Bex apretados. Entonces, los encontraremos. James sonrió. Ahora estás hablando mi idioma. Mientras se giraban para irse, una figura en sombras observaba desde un rincón oculto del pasillo. Sus ojos alienígenas, brillando suavemente en la oscuridad, habían fallado esta vez, pero la ganancia estaba lejos de sobre el traidor Gambit. Los pasillos del Palacio Imperial Salar estaban en silencio, demasiado silencioso. El ambiente habitual de drones de seguridad flotantes estaba ausente. Los sentríes, siempre vigilantes, faltaban en sus puestos. Era como si todo el palacio hubiera sido puesto bajo un bloqueo silencioso, y a James Carter eso no le gustó un poco. Bakes caminó rápidamente delante de él, su túnica real fluía detrás de ella, su postura rígida y concentrada. En el momento en que el dron asesino había sido rastreado hasta el sindicato Boreon, todo había cambiado. Alguien dentro del imperio había pagado a una facción mercenaria clandestina para matar a Lord Malor, y ahora acababan de intentar acabar con la vida de la princesa Fix. James podía sentirlo en sus entrañas. Esto no era por la red de engaños. Cuando entraron en la cámara de inteligencia imperial, un enorme mapa holográfico del imperio cobró vida, mostrando sectores políticos clave, territorios de facciones y movimientos militares. Varios funcionarios de alto rango de Salar ya estaban esperando junto con el propio emperador Salar de pie al frente de la habitación. James notó de inmediato que algo extraño, el aire habitual de diversión del emperador, se había ido. Parecía serio. Bakes tomó su lugar al lado de su padre, su voz tranquila pero aguda. Tenemos un traidor dentro del Senado, afirmó. Un murmullo se extendió por los funcionarios reunidos. Algunos se movieron incómodos, otros permanecieron en silencio. James se cruzó de brazos. Y déjame adivinar, nos están mirando ahora mismo. El emperador exhaló lentamente. Sí, por eso debemos movernos con cuidado. Hizo un gesto hacia el pantalla holográfica, acercándose a la propiedad de Lord Encore. Hemos rastreado transacciones financieras que vinculan a un miembro del Senado con el sindicato Fortune. Los fondos fueron transferidos horas antes del asesinato de Maor. James levantó una ceja. Así que tenemos pruebas. Uno de los oficiales de inteligencia dudó. No exactamente, las transacciones estaban fuertemente encriptadas, pero logramos decodificar una sola firma. La pantalla se movió revelando un nombre. James se inclinó hacia adelante. En el momento en que leyó el nombre, dejó escapar un silbido bajo. Bueno, eso es un problema. La mandíbula de Bex se tensó cuando leyó el nombre Lord Cathern. El rostro de la traición tenía sentido. Callum se había opuesto a Malor en todo momento, presionando por una expansión agresiva mientras Malor abogaba por la diplomacia. El asesinato había eliminado a su mayor rival, y ahora parecía que Keltun también había tratado de eliminar a Fix antes de que ella pudiera desafiar su influencia. James dejó escapar un suspiro. Entonces, ¿cuál es el plan? Arrestarlo. La expresión del emperador se oscureció. Si hacemos eso sin pruebas concretas, sus partidarios alegarán persecución política. Podría fracturar el imperio. James giró los hombros y se formó una sonrisa familiar. Está bien, lo atraparemos en el act. Los ojos de Bex se entrecerraron. ¿Tienes un plan? James sonrió. Oh, tengo un plan muy estúpido. El cebo y la trampa. Horas después, James se encontró sentado solo en un sector abandonado del palacio. Un pasillo poco iluminado que conducía a una de las cámaras privadas del Senado. Bajó la mirada a su muñeca. Como, dime otra vez por qué.
La voz de Vex crepitó en el auricular porque el intento de asesinato falló. El traidor lo intentará de nuevo, pero esta vez no lo harán público. Si creen que estás investigando demasiado de cerca, intentarán eliminarte discretamente. James sonrió. Básicamente, solo tengo que sentarme aquí y esperar a que alguien intente matarme. Suena divertido. Se apoyó contra la fría pared de piedra. Los dedos golpearon ligeramente la colina de su cuchillo de combate. El minuto se estiró y luego lo escuchó. Un leve desgaste mecánico apenas audible. James se quedó completamente quieto. La hoja más letal de los instintos le gritaban que se moviera, pero esperó un segundo más. Una sombra parpadeó desde arriba. Una figura vestida de negro cayó silenciosamente del techo. Su espada de energía curvada apuntó directamente a la garganta de James. James se retorció en el último segundo. La espada cortó el aire donde su cuello acababa de estar. El asesino aterrizó con gracia. Ya giraba para atacar de nuevo. James apenas atrapó el siguiente ataque. Su cuchillo de combate chocó contra la espada de energía. Las chispas volaron mientras los dos se encerraban en combate. El asesino era rápido, demasiado rápido. Se movían como una sombra. Sus ataques eran silenciosos y precisos. Cada golpe apuntaba a un punto vital. James esquivó a la izquierda, evitando apenas una estocada letal. Contrarrestó con una patada rápida en las costillas que hizo que el asesino se tambaleara hacia atrás por una fracción de segundo. La figura vaciló y James vio su oportunidad con un desmayo rápido. Le arrebató la muñeca al asesino y la giró violentamente. La espada de energía cayó al suelo antes de que el asesino pudiera recuperarse. James los estrelló contra la pared, inmovilizando su brazo detrás de su espalda. La figura luchó y de repente se quedó quieta. ¡Jam! James frunció el ceño. Algo se sentía mal. Lentamente, extendió la mano. Y se quitó la máscara, se quedó sin aliento. No era solo un asesino, era una mujer noble, una de las consejeras más cercanas de Con. Sus ojos violetas ardían de odio y desesperación. No entiendes, Siseo, este imperio se está pudriendo. Keltun es el único lo suficientemente fuerte para salvarlo. James negó con la cabeza. Sí, ves, el problema es que no se salva un imperio asesinando a sus líderes. Apretó la mandíbula, pero James pudo ver la verdad, no era solo una asesina, era una creyente. Había seguido a Kellon porque realmente pensó que él transformaría el imperio en algo más fuerte antes de que pudiera decir algo más. Los guardias del palacio irrumpieron con las armas en alto. Bakes llegó segundos después, su mirada era fría mientras evaluaba la situación. La mujer noble se burló. Eres una princesa débil, siempre lo has sido, Kellun Will. Bake la silenció con una mirada penetrante. Las ambiciones de Kun terminan esta noche. El ajuste de cuentas final, dentro de una hora. Callum fue arrestado. Sus aliados en el Senado intentaron protestar, pero la evidencia en su contra era irrefutable. El intento de asesinato, el transacciones financieras al sindicato Boran y la confesión de su propio agente habían sellado su destino. James se reclinó en su silla viendo el caos desarrollarse en la Cámara del Senado. Bakes estaba de pie junto a su padre, su postura era fuerte y destejida. Había ganado esta batalla, pero James podía decir que esto era solo el comienzo de que el Imperio Salar apenas había evitado una guerra civil, pero las cicatrices permanecerían cuando terminara la sesión del Senado. Bakes se volvió hacia James. Lo hiciste bien, admitió. James sonrió con satisfacción. Princesa cuidadosa, podría comenzar a pensar que realmente te gusta tenerme cerca. Puso los ojos en blanco. No te adelantes. James se rió entre dientes, pero luego su sonrisa se desvaneció levemente. Entonces, ¿qué pasa ahora? La mirada de Bakes se oscureció ahora. Nos preparamos para la próxima pelea. James asintió haciendo crujir los nudillos. Bien, de todos modos, me estaba aburriendo y, por primera vez, Bakes realmente sonrió. El final por ahora.